I'm wearing your t-shirt. It smells like roses after rain. There was some I tried to flirt, but you mess with neurons in my brain. When I see you, it's like being struck by lightning. I'm giddy, I'm nervous, and it's honestly so frightening. Hola, hola, y pues aquí ya regresamos a la casita y quiero enseñarles mi cocina. Y es que ayer en la tarde la dejé limpia y así amaneció el día de hoy, así que es tan gratificante que vamos a empezar a hacer desayunar en esta cocina limpia. Y pues nos fuimos a comprar jamón y queso y un yogur que le gustan aún con granola, y pues vamos a estar haciendo unos sándwiches. La verdad es que ya estamos a principios de mes, ya empezó septiembre y la verdad es que ya no hay comida en el refri, en la alacena. Ya normalmente vamos a hacer la despensa hasta el día 7 de cada mes, así que dentro de la próxima semana estaremos yendo a comprar comida, mientras pues tenemos que ir a comprar a la tienda para poder hacer de desayunar el día de hoy. I'm flustered. Is it me or is it getting hotter? Yeah, I have read all about it. Now it's here and I can't live without it. What do I call this feeling? Feet on the ground, head in the sky. Real life, but like I'm dreaming. Floating above it, 10 feet high. I can't describe what goes on inside. Y listo, ya estamos comiendo. Al último así quedó el plato, ya se acabó el yogur y la mitad del sándwich, un taco de suadero porque ayer sobró suadero, y tuna y un plátano. Y yo de este lado pues es un sándwich y medio y un taco, y estoy esperando que salga el café ya para empezar a comer. Y Nahum solamente dejó un poquito de tuna de ahí y la mitad del platanito, y pues ya es hora de empezar a recoger la mesa para dejarla limpia y acomodar ese florero. Y es que si recuerdan estaba uno blanco, pero ya se acabó de romper, así que mi esposo, él estuvo acomodando así las flores, me dejó el baño sin flores, pero bueno, vamos, al menos se ve bastante bonito ese nuevo florero en la mesa. Y ahora sí nos vamos a la cocina. No está tan desarreglada, solo lo del desayuno, pero para evitar que se siga acumulando. Y listo, ya quedó despejado todo. Ya nada más voy a lavar igual estos trastes ahorita, ya para que esto quede limpio. Y tengo que acomodar esas verduras. Señor doctor, señor doctor. ¿Eres el doctor? Mira tu reguero que cargas en 5 minutos lo que haces. A ver. Estos son los lentes del señor cara de papa. Y pues ya pasó un ratito porque nos pusimos a jugar, porque Nahum quería jugar allá afuera a la pelota. Pero entre las cosas que tenemos que hacer el día de hoy es el pasto, y les voy a mostrar porque desde ayer empezamos a irlo cortando nosotros. Pero estoy esperando que Nahum acabe de comer su colación. Se está comiendo lo que dejó del desayuno, su tuna y el plátano, y me pidió guayaba, así que se está comiendo la guayaba. Y así se ve el pasto, y es que desde el día de ayer mi esposo se puso a empezarlo a cortar, y esto es porque el jardinero el mes pasado lo estuvimos esperando como 3 semanas y nos decía que iba a venir y nomás no venía. La última vez me dijo un domingo, voy a ir el lunes de 12 a 1 de la tarde, y lo estuve esperando y jamás vino, así que agarré, me puse a ver en Amazon y me compré unas tijeras, y pues ya me pedí mis tijeras y compramos nuestra araña para ponernos a cortar nosotros. Y es que ayer en la tarde mi esposo empezó a cortarlo, pero empezó a llover, así que ya no terminamos. Y la verdad es que ahorita el pasto no está tan grande, y la verdad es que no nos tardamos tanto. Y por aquí anda mi ayudante, él es el encargado de meter el pasto a las cajas. Y pues yo corto el pasto y él pues anda con la araña juntando el pasto y echándolo a la caja.
Y la verdad es que esta es la segunda vez que cortamos el pasto, pero la primera vez, la verdad es que sí nos tardamos como unos 3 días y es que el pasto estaba súper crecido porque ya había crecido como un mes y aparte todas las 3 semanas que estuvimos esperando al jardinero, pues la verdad es que ya está muy grande y también pues ya me urgía cortarlo porque entre más alto esté el pasto, pues también salen como más animalitos, así que pues yo decidí ya cortarlo. De hecho, un día después de que habíamos terminado de cortar el pasto y pues vino el jardinero y me dijo que si me cortaba el pasto y le dije no, pues ya para la próxima porque pues ya se tardó bastante y ya nos pusimos nosotros a cortarlo, pero la verdad ahorita como no estaba tan alto pues fue súper rápido. La verdad es que terminamos como en 1 hora y media. Oye, no. Y si ya conocen a mi ayudante saben que siempre me anda haciendo maldades y ahorita pues me estaba aventando todo el pasto. La verdad es que no se queda quieto. La verdad es que también es una actividad recreativa porque al menos mi hijo está súper entretenido ayudándome en vez de que si no lo tienes ocupado en algo pues quiere estar pegado al televisor. Así que esa es una buena opción y de paso pues quemamos calorías dado que no hacemos ejercicio aquí, pero pues esto nos ayuda a mantenernos en forma para no subir tanto de peso. Y pues ya casi acabamos, nomás que este niño ya se puso a estar jugando y de momentos está nublado y de momentos sale el sol, así que pues cuando sale el sol nos metemos para que no asolearnos tanto. Y pues ya después de un rato acabamos ya de cortar pues todo el pasto. Y dado que mi ayudante nada más estuvo regando el pasto, pues ya le toca a mi esposo recogerlo, así que ahí se lo dejamos, se lo juntamos y pues lo va a estar echando en esa bolsa que es del alimento de los perros para reutilizarla. Y pues ya es como la parte que le toca a él. Y después de tantas calorías quemadas, mi esposo pasó a La Esperanza. Me dijo que, me habló que dijo que había ido a Satélite, que ahí había una, panadería. Y es que yo le había enseñado un video hace unos días de estos, que se llaman croissant rolls. Y, que quería probarlos y ya se acordó y pasó y me trajo uno. Y la verdad es que están súper ricos. Me trajo que viene relleno como de crema pastelera. Y por aquí ya tengo plátano macho hirviendo y puse también pasta de tornillo para hacer unas tortitas de papa y una pasta con, yo digo que con ensalada, que es lo que vamos a estar comiendo. Pero pues ya también es la hora de dormir de mi hijo, espero que sí se quiera ir a dormir, así que mientras, otra cosa que me hace falta hacer es limpiar los cristales. La verdad es que están súper sucios y es que como ha estado lloviendo, pues empiezan a ir manchando. Y aparte hay un montón de moscas, así que andamos con el ray echándole y pues queda todo manchoneado le echamos a los cristales. Así ahorita les voy a estar mostrando. Y pues por aquí se alcanza a ver cómo está ahí todo chorreado. Pero la verdad es que está dando ya el sol de este lado, así que yo digo que mejor voy a limpiar los del lado contrario. Pero estos sí están mucho más sucios porque no tienen como un techo acá arriba, entonces pues toda la lluvia que ha estado lloviendo constantemente, pues se empiezan a ir manchando. De hecho creo que sí, ahí se alcanzan a ver súper manchados. Así que, y ahí está Spike, hola. Así que vamos a estarlos limpiando. Y pues a un trapito húmedo le voy a estar poniendo una gotita de jabón para trastes para que me ayude a arrancar pues toda esa mugre. Y creo que ahí se ve qué tan sucios están. Slow down.
Y pues una vez que le paso el trapito, pues ahora sí los empiezo a secar con periódico, o igual si tienes otro trapito también seco lo puedes ir haciendo. La verdad es que aquí hay demasiada agua en los cristales y pues se pega también el polvo, así que está un poquito más difícil de quitar la mugre de estos cristales que de los que están en la parte posterior. Y pues deseo que este video te sea muy motivador o tan siquiera te haga pasar un rato agradable. Y pues si te gusta este contenido, no olvides dejarme tu like y regalarme un comentario para estarte saludando. Y pues si este canal es de tu agrado, pues te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que subamos video nuevo. Y listo, ya quedaron súper limpios y ahora sí ya no se ve todo eso. De hecho se ve súper clarito para la parte de afuera. Y es que sí estaban bastante sucios. Y luego como estamos con el ray, pues lo choca aquí el ray y queda todo escurrido. Así que estos ya quedaron. Y pues ya terminamos aquí. Pero mi ayudante, que no me ayudó a limpiar los vidrios, quiere que abramos ese cuarto. Y es que ese cuarto creo que nunca se los he mostrado que hay ahí adentro. Vamos a abrirlo. ¡Ay! ¿Qué quieres abrir? ¿Para qué quieres? ¿Pero qué vas a hacer ahí adentro? ¿Qué vas a hacer ahí adentro? ¿Qué quieres de ahí? ¿Qué quieres de ahí? Cuidado, todavía me choca. Y esto es lo que hay en este cuarto. No me acuerdo dónde se prende la luz. Y realmente este es un local, pero pues no puedes abrir un local en un fraccionamiento. Así que esto es nuestro gimnasio. Y la verdad es que nunca entramos aquí. Y se puede ver claramente porque está todo polvoso. Pero a él le gusta estar entrando aquí. La verdad es que pues son cosas que mi esposo ha ido comprando pues con los años. Ahí está eso que quité de la cocina. Tiene mi esposo una bicicleta. Esta sí es mía, que nunca la he ocupado. Y pues también hay pesas. Yo le regalé unas pesas en su cumpleaños hace muchos años. Y pues también tenemos una caminadora aquí, que esa también tiene como unos 4 o 5 años. Y este sí lo tenía mi esposo antes de conocerme, pero la verdad es que pues este cuarto está olvidado, no entramos aquí. Y también está bastante sucio, tenemos que darle una buena barrida. Y a Ana pues le encanta estar por aquí. Y sobre todo le encanta sacar esta pelota. Y aquí se puede ver qué tan polvoso está. Y pues aquí el que se mete a limpiar pues es mi esposo. Él es el encargado de limpiar y lo hace más o menos una vez al mes. Empieza pues saca todo y pues ya barre y trapea bien para que pues no se acumule como tanto el polvo. ¿Dónde vas? Pablo. Ya voy a cerrar aquí, ¿eh? Ya voy a cerrar aquí. Y ya se fue. No,
Y pues se llegó la hora de empezar a comer y ya les había adelantado lo que íbamos a hacer. Así que estoy empezando a picar cebolla y jitomate para poder empezar a guisar la pasta. Y pues voy a estar agregando un pedacito de mantequilla y empezar a agregar pues los vegetales para que se empiecen a ir cociendo poco a poco. Y pues también voy a estar agregando un diente de ajo. Yo siento que si no le echas ajo a la comida, siento que no tiene un buen sazón. Hay personas que no les gusta, pero yo siento que le da un sabor muy rico. Y pues voy a estar colocando un poco de laurel, finas hierbas, un poquito de orégano, porque me gusta que esta pasta quede como un sabor como más italiano. Y voy a estar colocando una cucharadita de azúcar para darle ese sabor un poquito más dulce. Y pues a sazonar con un poco de sal. Y vamos a dejar que esto se cueza súper bien. Y ahora sí, pues agregar nuestra pasta. Y para darle un plus o un extra a esta pasta, pues voy a estar colocando queso panela, que pues tiene bastante también proteína. Y pues ya para hacer las tortitas de plátano, porque dije de papa, pues voy a estar simplemente aplastando todos los plátanos y lo único que voy a hacer es sazonar con un poco de sal. Y listo, eso es todo lo que se tiene que hacer. La verdad es que es casi más puro plátano. Y pues le voy a estar rellenando con un trocito de queso panela. Si tienes queso para derretir como manchego o algún otro queso que derrita, pues igual quedan mucho mejor, porque cuando las estás comiendo pues se sale el queso derretido. Pero bueno, vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. La verdad que esta es una comida súper fácil y a mi hijo le gusta mucho, así que pues son de las cosas que también hago un poco más de seguido. Y pues ahora sí nos vamos a un sartén que le puse un poquito de aceite. Igual si tienes freidora de aire la puedes hacer ahí, nada más rocemos con un poquito de aceite en aerosol y también quedan muy ricas. Y pues por aquí ya estoy limpiando o haciendo la ensalada, cortando la lechuga. Y pues ahí al fondo está mi hijo, que le dije que íbamos a comer y que si por favor me podía ayudar a recoger todos sus juguetes. Y pues ahí anda, me hizo caso, hace caso de vez en cuando se le da la gana. Pero bueno, ya está recogiendo como todos sus juguetes. Y mientras pues yo estoy terminando ya de hacer la comida ya para sentarnos a comer. ¿Ya acabaste? ¿Dónde vas a poner los juguetes? Muy bien. Muchas gracias por recoger tus juguetes. Te amo. ¿Me das un beso? ¡Oh, qué hermoso! Mándame un besito. ¿Besito? Y pues ya por aquí ya está la comida. Alguien no se durmió, así que ya veo su cara de sueño. Y vamos a comer, está la pasta, la tortita le serví a él. Y le serví manzana, queso panela y jitomate y zanahoria. Y pues yo me hice con igual lo mismo, pero lleva ensalada. A él no le pongo lechuga porque pues la lechuga es más agua. Y pues lo que quiero es que pues se coma como los nutrientes. Le puse, esto lleva queso, esto también y esto también, porque pues ahorita no hay proteína en el plato. Pero pues ya con el queso ya completamos el requerimiento de la proteína. Así que, provecho. Y pues, así va su plato de comida, pero ya se está durmiendo. Les digo, no quiso dormir su siesta de mediodía, así que ya se está durmiendo. Vámonos a dormir. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Ya lo subí a dormir y no se quiso dormir. Anda por aquí, pero no se quiere dormir. Y ya son las 5 de la tarde, así que pues ya no voy a dejar que se duerma, porque si no se va a dormir ahorita y ya no va a quererse dormir más al rato. Estoy lleno de comida. Así que nos despedimos de ustedes y nos vemos en la próxima. Bye.